Continuando con el tema de polígonos, ahora vamos a estudiar las relaciones métricas entre el lado, el radio y el apotema de cualquier polígono regular. Primero que nada, debemos de darnos cuenta de esa relación. Tal vez de la manera gráfica se puede observar más fácilmente. Sabemos que este es el lado de un polígono, que este que está acá se llama ángulo central. El apotema va del centro a la mitad del lado. Al saber esto, podemos agrandar la imagen o extraer ese triángulo que se forma ahí y darnos cuenta de esta relación. Si yo tomo esto, me doy cuenta de que el apotema es bisectriz de este ángulo. Es decir, que el ángulo se parte a la mitad. Por consiguiente, en este triangulito rectángulo que se nos forma a la derecha, vamos a obtener que este ángulo corresponde a la medida del ángulo central dividida a la mitad. Luego, este de acá era el lado, por lo tanto nuestro triángulo rectángulo va a tener este cateto correspondiente a la mitad de lo que mide ese lado. Y el otro cateto del triángulo rectángulo corresponde al apotema. También podemos ver que este segmento que va del centro a un vértice es el radio. Entonces nuestra hipotenusa en el triángulo rectángulo que se forma va a ser el radio. Otro aspecto importantísimo para analizar es qué relación hay cuando el polígono está inscrito o cuando el polígono está circunscrito. Si el polígono está inscrito en la circunferencia, es decir, dentro de la circunferencia, el centro del polígono va a ser también el centro de la circunferencia. Observemos aquí, el centro del círculo corresponde también al centro del polígono. Eso nos permite afirmar que el radio del polígono también es radio de la circunferencia. ¿Lo ven? También del centro a un vértice y del centro a un punto de la circunferencia. Ambos radios coinciden. Aquí también les apliqué lo que acabamos de conversar en el gráfico anterior. Esto va a ser la mitad del ángulo central, este el apotema, esto es la mitad del lado del polígono. Eso se mantendría. Si el polígono está circunscrito, ya el radio no nos coincide, como pueden apreciar acá. Ahora el radio corresponde al apotema del polígono. Entonces, dos afirmaciones importantísimas. Cuando el polígono está circunscrito, el centro del polígono es el centro de la circunferencia. Observamos aquí. Centro del polígono también es centro de la circunferencia. Pero ahora es el apotema el que corresponde al radio de la circunferencia. Observamos aquí. Del centro a un punto de la circunferencia viene a ser el radio de la circunferencia, pero corresponde al apotema del polígono, porque el radio del polígono, vea que se pasa un poquito más del radio de la circunferencia, es decir, es mayor. Sabiendo eso, podemos realizar algunos ejercicios o determinar algunas de las medidas con los polígonos regulares. Por ejemplo, en este caso les mencioné, todo esto está en su ontología, se me había olvidado recalcarlo. Corresponden a las páginas 25 a la 29. Entonces, con la ayuda de este video puedo ir completando todos los ejemplos que vienen ahí para que luego los estés repasando.
Como les decía, hay 3 polígonos regulares que tienen características muy particulares. En este caso, el hexágono regular, en cualquier hexágono regular inscrito a la circunferencia, podemos asegurar que el lado es igual al radio y que el apotema se calcularía lado raíz de 3 sobre 2. En el cuadrado podemos afirmar que el lado es igual a la raíz, a radio raíz de 2 y que el apotema es la mitad del lado. En el triángulo equilátero podemos afirmar que el lado es lo mismo que el radio de la circunferencia raíz de 3 y el apotema lado raíz de 3 entre 6. Esto es opcional aplicarlo. Si usted lo desea aplicar, debe aprendérselo. Sin embargo, todo lo que les hablé en la página anterior funciona para cualquier polígono, incluyendo estos 3. ¿Qué es lo que sí debemos de tener en cuenta a la hora de resolver o determinar la medida del radio, del lado o del apotema de cualquier polígono? Las razones trigonométricas. Vamos a hacer 2 ejemplos donde se aplican las razones trigonométricas. En caso de necesitar repasar las razones trigonométricas, les voy a anexar más al final de los videos del tema de polígonos un link para que acceden a un video donde nos explican detalladamente el uso de las razones trigonométricas. Por el momento vamos a trabajar en este ejemplo 4. Para todo polígono y cálculos que deban de realizar, les aconsejo hacer el siguiente dibujo. Como una W, lo ven aquí, una W con rayita. ¿Qué es esto? Esto es un extracto, por decirlo así, de lo que les explicaba anteriormente, del triangulito que se forma acá abajo. Entonces vamos a usarlo siempre para guiarnos y en él ubicar todos los datos que nos den el ejercicio. Ok, dice, determine la medida del lado de un heptágono. Es decir, yo tengo que calcular esto, L. Y como es un heptágono, sé que n vale 7. Dice que su apotema mide 16 centímetros. Recuerden que el apotema va del centro a la mitad del lado. O sea, aquí mide 16. Al tener esto, puedo observar con detalle toda la información de manera gráfica. Lo primero que necesitamos es saber la medida de este ángulo de acá, que como les explicaba anteriormente, corresponde a la medida del ángulo central dividido entre 2. Recuerde que todo ángulo central se calcula 360 entre n. En este caso sería 360 entre 7. Por lo tanto, el ángulo central sería 51,42. Pero como estamos en la mitad, o vamos a utilizar solamente la mitad de ese ángulo, debemos dividirlo entre 2. Por lo tanto, vamos a usar el ángulo 25,71. Es decir, esto mide 25,71. Si lo que queremos es calcular el lado, necesitamos primero saber este cateto. Vean el triangulito rectángulo como se forma acá. Entonces tengo el apotema, pero ocupo el cateto X. Para eso debemos de recordar, soy Kai Toa. X corresponde al cateto opuesto
y 16 al cateto adyacente. Entonces, tangente es el único o la única razón trigonométrica que involucra cateto opuesto y cateto adyacente. Entonces yo planteo tangente de 25,71. Es que no lograba percibirlo, pero aquí está. Es igual a opuesto X sobre adyacente 16. Como 16 acá está dividiendo, va a pasar acá a multiplicar. De esta manera puedo calcular el valor del cateto X. Sería 16 por tangente de 25,71. Eso me da 7,70. Eso es el valor de X. Pero X es solamente la mitad de todo el lado, que es lo que nos están preguntando. Por lo tanto, el lado sería agarrar ese 7,70 y multiplicarlo por 2. En este caso sería 7,7 por 2. En este caso sería que L vale 15,4. En este nos están hablando de centímetros. Entonces le colocamos la unidad en centímetros. Por lo tanto, el lado del heptágono va a ser 15,4 centímetros. Vean que lo que nos permite calcular eso es la trigonometría, en cuyo caso también el cálculo del ángulo central.